fuerza superhumana, poderes sobrenaturales y la sorprendente habilidad de volar. A lo largo de la historia, la humanidad ha contado relatos increíbles de dioses y superhéroes. Pero ¿anhelamos poseer estos poderes extraordinarios por otra razón más profunda? Implantado dentro de nuestro ADN está el deseo de volvernos semejantes a dioses, volar por los aires o nadar por el océano, o especialmente ascender a las estrellas. Los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Somos parte de ellos. Si los llamados dioses tienen poderes increíbles, nosotros también los tenemos. ¿Podrían las historias antiguas de reyes y héroes similares a dioses tener origen en otros mundos? Hoy sabemos que muchos de los poderes sagrados que les fueron dados a los reyes en el pasado eran posiblemente tecnología que el hombre antiguo recibió de los dioses reales. Y sabemos que quizás eran extraterrestres. Millones de personas en todo el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Qué tal si fuera cierto? ¿Los alienígenas ancestrales en realidad ayudaron a dar forma a nuestra historia? ¿Ayuda esto a explicar nuestra continua fascinación con las historias de dioses y héroes? Grecia, isla de Creta. En la meseta de la City, a más de 800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la cueva Dictea. Este extenso complejo de cavernas se extiende por casi 4 kilómetros cuadrados. Y hallazgos arqueológicos han mostrado una presencia humana que data de hace unos 6.000 años. Los historiadores creen que los primeros habitantes del área en realidad vivieron dentro de la cueva, y según la leyenda, sus muchas cámaras en algún momento fueron hogar de un ser de otro mundo. Zeus, el dios griego del trueno. En la mitología griega, Zeus es el hijo de Cronos, rey de la primera generación de dioses conocidos como titanes. El padre de Zeus, Cronos, no está particularmente emocionado con el nacimiento de su hijo porque, según la profecía, uno de sus hijos lo derrocará. Así que tan pronto como sus hijos nacen, él se los traga. Pero su madre Rea, la esposa de Cronos, está destrozada por esto. Así que lo que hace es tomar una roca que envolvió en pañales y se la dio a Cronos, quien se la tragó. Y luego escondió a Zeus en una cueva donde creció. En Teogonía, Hesíodo, poeta del siglo VIII a.C., describe la cueva en la que Zeus estaba escondido como enclavada en estas mismas montañas, específicamente cerca de la ciudad de Lictos, la ubicación de la cueva Dictea. Pero las similitudes entre esta cueva y la cueva de Zeus descrita en la mitología griega van mucho más allá. Los antiguos dicen que cuando hablan de mitología, hablan de hechos no registrados del pasado. Según los mitos griegos, el pequeño Zeus fue amamantado de la ubre de una cabra, y alrededor de 1900 de nuestra era, una cámara en la cueva Dictea fue identificada por los lugareños como el lugar de nacimiento de Zeus. Y cuando los arqueólogos entraron en ella, descubrieron un altar con los restos de numerosas ofrendas, entre ellas miel y leche de cabra. Esto fue hace 4000 años, justo en el período en que las historias de la Grecia antigua tienen lugar. ¿Es una coincidencia que se encontraran restos en esta cueva que coincidieran con lo que fue escrito en la mitología griega?
Asimismo, en la cueva Dictea se encontraron numerosos objetos que datan de la época de la niñez de Zeus, según las historias griegas. Entre ellas, un fragmento de una inscripción que contenía un himno dedicado específicamente a Zeus. ¿Podría la cueva Dictea ser en realidad la cueva descrita en Teogonía? Y si las locaciones de la mitología griega existen en realidad, ¿podrían los personajes y hechos legendarios basarse también en certezas históricas? Creemos que la mitología es algo que ha sido inventado. Pero en realidad, si nos remitimos a los antiguos griegos, ellos creen que la guerra de titanes sucedió físicamente, que esta fue una guerra que las deidades libraron en el cielo. En la mitología griega, la guerra de titanes es una batalla celestial librada por Zeus y sus hermanos, conocidos como los dioses olímpicos, contra su padre Cronos y los titanes. Los dioses olímpicos, vencedores de esta batalla, eran los dioses adorados por los antiguos griegos. Pero según los teóricos de los antiguos astronautas, estos seres de apariencia humana pueden haber sido algo más que divinos, y esta guerra mítica puede haber sido un hecho histórico real. Para sustentar esta afirmación, apuntan a la existencia de mitos e historias similares contadas por diferentes culturas a lo largo del mundo. Cuando se trata de bandos de dioses en guerra, la cultura griega no es la única que lo menciona. Tenemos lo mismo en Ragmornak, en la mitología noruega. Tenemos esta noción de que los dioses también pelearon entre ellos. También tenemos relatos de los sumerios, babilonios e hititas que afirman que hubo batallas libradas entre dioses. Vemos la misma historia de titanes derrocados por un nuevo grupo de dioses en las épicas sumerias de los Anunnaki, estableciéndose como la cultura original en el antiguo Irak. Así que estas similitudes cuentan sobre una raza guerrera de seres que se pelearon por los derechos de varias áreas de la Tierra. ¿Qué puede explicar las similitudes de estas historias de guerras antiguas que emergieron de todo el mundo? ¿Podrían todas ellas estar describiendo los mismos hechos históricos? Y si hay una base histórica para las leyendas y relatos, ¿qué sugiere eso sobre los increíbles poderes y armamento poseídos por los dioses? Es muy posible que el choque de titanes conocido por los griegos antiguos sea en realidad un relato de una épica aún más antigua de extraterrestres, librando algún tipo de batalla. Los antiguos dioses griegos tenían cascos que los hacían invisibles, tenían petos que los hacían invulnerables a las armas de sus enemigos, tenían tridentes que disparaban rayos, tenían sandalias aladas que les daban el poder de volar. Estos son todos los ejemplos de la tecnología ancestral de los extraterrestres que los dioses griegos poseían. Si los dioses y monstruos mitológicos existieron en realidad, ¿eran, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, seres extraterrestres? ¿Y podría esto ayudar a explicar la enorme y duradera popularidad de los dioses, titanes y otros llamados superhéroes en la cultura popular actual? Hay muchas fuentes de donde vienen los superhéroes, y parte de esto procede de la mitología y de la literatura, porque estos son íconos muy fuertes que se convierten en arquetipos de superhéroes. Las historias existen en parte porque queremos soñar con tales superpoderes. Queremos imaginar qué podría ser posible si tuviéramos dominio ilimitado. Observamos incontables películas y programas de televisión que dicen que entre nosotros hay un grupo de hombres que son más humanos, superhumanos, y que de algún modo esta gente nace así o les sucede algo que los transforma. Pero el mensaje inconsciente que subyace es que somos capaces de convertirnos en dioses. Implantado dentro de nuestro ADN está el deseo de volvernos semejantes a los dioses. Volar por los aires, o nadar por el océano, o correr súper rápido, o especialmente ascender a las estrellas.
¿Por qué los seres humanos se sienten tan atraídos a historias sobre seres con habilidades y tecnologías superiores? ¿Están buscando algo más grande y poderoso fuera de sí mismos? ¿O quizás dentro? En la mitología griega, al titán Prometeo se le da el crédito de haber creado a los seres humanos con los materiales básicos hallados en la tierra. Prometeo estaba jugando con barro y fabricó unas figuras con él. Y Atenea, fascinada con el hecho, les insufló vida. La interpretación cínica es que lo que él quiere es que alguien lo adore como la gente adora a Zeus. Él nos creó a su imagen y nos dio todas estas destrezas, la cultura, la tecnología y la medicina. Y nos convirtió en lo que significa ser un humano. Zeus se dio cuenta que no podía destruir a estos seres, pero lo que podía hacer era limitar sus habilidades y restringir su capacidad para impedir que se volvieran semejantes a los dioses. Es como si los extraterrestres querían evitar que tuviéramos la misma tecnología que ellos tenían. En otra versión de la historia, se dice que Prometeo le robó una chispa al rayo de Zeus para dar a los humanos el regalo del fuego. Cuando hablamos de un dios que le regala el fuego al hombre, nos damos cuenta de que no son dioses ni el ser supremo, el ungido, sino alguien más, los antiguos alienígenas. Hemos buscado a través de la historia dominar los poderes de los dioses. Pero la pregunta es, ¿dónde se originaron todas estas ideas? Y la respuesta es muy simple, debido al contacto extraterrestre en nuestro remoto pasado. ¿Podrían los humanos ser en realidad la creación de seres alienígenas con poderes extraordinarios? ¿Tenemos el deseo inconsciente de reconectarnos con los llamados dioses de nuestro pasado y convertirnos más como ellos con los avances en la tecnología? ¿Y podría esto explicar los orígenes de los antiguos relatos de dioses y héroes que se creía que poseían poderes extraordinarios? Quizás la respuesta pueda hallarse cerca del valle griego de Fócida y examinando la leyenda del oráculo de Delfos. Lidia, 716 a.C. Giges, un pastor al servicio del rey Candaules, se convierte en el improbable sucesor al trono de su antiguo reino en la Turquía moderna. Pero la historia de cómo este modesto sirviente pasó de pastor a rey es tan fantástica que muchos estudiosos la han desestimado como un simple mito. Giges estaba en el campo y hubo un terrible terremoto. Ve una cueva abierta, entra a la cueva y encuentra un anillo de oro. Encuentra a esa cámara, que es como una tumba, donde encuentra un cadáver que tiene joyas puestas. Él toma el anillo porque es pobre, se lo coloca y descubre que le da el poder de la invisibilidad. He aquí que adquiere un tipo de poder que un dios tendría, pero ¿lo usa bien? Bueno, realmente es cuestionable el uso que le da. Entonces urde un plan. La próxima vez que va a visitar al rey, lleva el anillo consigo. Se vuelve invisible. Seduce a la reina y asesina al rey. Y toma el palacio. Y lo que tenemos aquí es una leyenda multidimensional. Tenemos no solo la historia del hecho de que alguien en el pasado tuvo el manto de invisibilidad, sino que en realidad no lo inventó, sino que fue un legado de una raza que había enterrado a sus muertos y que junto a esos muertos había artefactos que eran tecnológicos. ¿De qué tipo de amuleto o tecnología mágica estamos hablando aquí? ¿Era este el anillo de los dioses, que es descrito por los antiguos sumerios como el anillo de la soberanía cósmica? Según la leyenda, una sangrienta guerra civil estalló tras la muerte del rey Candaules y finalizó cuando Giges recibió la aprobación de derrocar el trono por parte del oráculo de Delfos, una misteriosa sacerdotisa cuyas profecías espeluznantemente acertadas se decía que provenían directamente del dios griego Apolo. El oráculo de Delfos, ya fuera un profeta o un adivino,
tenía una relación directa con el ser extraterrestre. El ser extraterrestre se comunicaba a través del sacerdote, quien lo interpretaba en un lenguaje que los oyentes pudieran comprender. Pero ¿fue verdaderamente un dios el que aprobó el reinado de Giges? ¿O era Apolo, hijo de Zeus, un extraterrestre, como opinan los teóricos de los antiguos astronautas? ¿Fue quizás el mismo extraterrestre que guió a Giges a hallar el anillo que le permitió hacerse con el poder en primer lugar? Y de ser así, ¿podría este ser un ejemplo de extraterrestres confiriendo a los humanos poderes divinos para llevar a cabo alguna agenda terrenal? Cuando leo historias como la de Giges de Lidia, quien encontró el anillo que le dio la capacidad de volverse invisible, hay dos cosas en las que pienso. Una, ¿es esta simplemente fantasía? ¿O tenemos otra referencia aquí que describa la tecnología mal comprendida? Porque hoy investigadores en la Universidad de Duke están intentando desarrollar un manto de la invisibilidad. El profesor de ingeniería de la Universidad de Duke, David R. Smith, es el director del Centro de Metamateriales y Plasmónica Integrada. En la pasada década, Smith y su equipo han estado trabajando para crear metamateriales, o materiales artificiales que no se encuentran en la naturaleza. Al igual que una pieza de vidrio puede controlar la manera como se quiebra la luz, Smith está dispuesto a probar que ciertos materiales fabricados por el hombre pueden en realidad construirse para volver invisibles los objetos. Este es un ejemplo real del metamaterial. Es un montón de piezas de una tarjeta de circuito, todas cortadas y ensambladas juntas. En las tarjetas de circuito hay pequeñas piezas de cobre que son pequeños circuitos y cada circuito tiene una cierta respuesta a la radiación electromagnética y la combinación de estos patrones más la forma nos dan algo que podemos llamar manto de invisibilidad. La idea detrás del manto es que vuelve a lo que esté dentro de él invisible y él se vuelve invisible también. En el presente, el artefacto solo hace desaparecer los objetos en frecuencia de microondas. Pero el Dr. Smith cree que pronto esta tecnología será capaz de hacer los objetos invisibles incluso para el ojo humano. En los últimos 2 años, en realidad, han habido experimentos que muestran ciertas ideas del manto pasando al espectro visible rojo, verde, azul. Esos experimentos en realidad se están realizando ahora. Tendremos mantos de invisibilidad en algún momento que podremos usar los humanos. Definitivamente creo que llegaremos allí porque la ciencia y la ciencia especulativa van mano a mano. La ciencia crea un punto de base y la ciencia especulativa lo adentra hacia el futuro. Y así es como avanza la tecnología. ¿Un verdadero manto de invisibilidad? Pese a que aún está en desarrollo, los investigadores en Japón han diseñado un sistema de camuflaje óptico que hace que un material reflexivo especial parezca desaparecer, incluyendo a la persona que lo usa. De este modo, estamos más cerca de alcanzar un manto de invisibilidad completamente funcional, como el descrito en la historia de Giges. ¿Podría esto significar que otros artefactos de fantasía aparentemente imposibles, como alfombras voladoras y varitas mágicas, también se basan en la ciencia? Y de ser así, ¿podrían haber sido usados en el pasado remoto, quizás en las manos de visitantes extraterrestres? Solo porque estemos trabajando en estas tecnologías hoy, no significa que somos los primeros. Porque encontramos múltiples referencias en textos antiguos que describen artefactos con los que podías volverte invisible. Gran parte de nuestras leyendas se enfrentan al hecho de que lo que consideramos magia puede en realidad ser ciencia en una época distinta. Si relatos legendarios como la historia del rey Giges pudieran demostrar que son reales, ¿qué sugiere esto acerca de otras historias fantásticas de dioses y titanes? Hizarlik, Turquía. Dentro de este sitio arqueológico se encuentran las ruinas de Troya, un lugar del que los científicos convencionales pensaban que no era más que un mito.
hasta que Heinrich Schliemann desenterró sus restos en 1871. Aquí, en el siglo XII a.C., la antigua ciudad griega fue centro de la guerra de Troya, una batalla griega descrita en la Ilíada de Homero. De acuerdo con el poema épico, la diosa Atenea le concede al rey Diomedes el poder de la visión divina durante la guerra, para que pueda ver como los dioses. Atenea desciende queriendo ayudar a los griegos y se encuentra a Diomedes. Le dice: yo te voy a ayudar. Lo que voy a hacer es quitarte la venda que cubre tus ojos. Como ser humano, en realidad no sabes qué sucede, solo ves la batalla. Pero una vez que te despoje de la niebla, verás en realidad qué pasa. Y es que además de la batalla en curso, hay dioses luchando. El rey Diomedes ve que Ares, dios de la guerra, está luchando junto a su enemigo Héctor. Y él no iba a usar su visión para atacar a los dioses, pero es exactamente para lo que la usa. El aspecto que se deriva de esto es una interrogante. ¿Tenían los dioses estos poderes? ¿Eran superhumanos como queremos ser? ¿O tenían tecnología que les permitía estas acciones? Diomedes y su poder divino de la supervisión podría parecer pura fantasía, pero la visión mejorada también se está volviendo una realidad gracias a los avances en la tecnología de los espectrómetros. Los espectrómetros son artefactos diseñados para medir las propiedades de la luz en un rango más amplio del espectro electromagnético del que es visible con el ojo humano. Y hoy, tal como desarrollamos mantos de invisibilidad, también desarrollamos tecnología para ver a través de estos artefactos. La tecnología es motivada por las necesidades de la sociedad, más que nada. Pero los mitos tienen una manera de inspirarnos. Ellos representan una parte de la imaginación que necesitamos hasta para idear la próxima generación de tecnología. Si lo sueño, podría ir a otra galaxia. Tarde o temprano iré a otra galaxia. Somos el producto de los dioses y todas estas cosas están en nuestro cerebro. Pensamos que somos muy poderosos. En la práctica no es así, pero tenemos tecnología para desarrollar el poder porque somos los hijos de los dioses. ¿Podría la tecnología ser nuestro modo de reconectarnos con los dioses? ¿O los llamados dioses nos negaron deliberadamente sus superpoderes como un modo de motivar nuestra imaginación y logros tecnológicos? Quizás podamos hallar más evidencia en el cielo, en una ceremonia mexicana que conmemora encuentros cercanos de la vida real con visitantes alienígenas. Veracruz, México. 5 hombres en trajes ceremoniales ascienden por un poste de 30 metros. Una vez arriba, uno de los hombres ejecuta una danza sagrada mientras toca una flauta y un tambor sobre una plataforma. Los otros 4 hombres se lanzan en picada. Es un ritual al que se conoce como la danza de los voladores. En el ritual, el líder se para en el tope del poste en una pequeña plataforma y los 4 voladores enrollan una cuerda alrededor del poste. Luego se dejan caer y vuelan alrededor en forma de pirámide, en perfecta sincronía. Es algo sorprendente y arriesgado. Ellos representan a las aves, representan los 4 puntos cardinales, representan los elementos. Es algo profundamente simbólico y mítico, y es un poderoso ritual. El pueblo de los totonacos, que practica esta ceremonia actualmente, asegura que esta es una danza que fue inventada hace 500 años, como una petición a los dioses para que acabaran con una severa sequía. Pero ¿podría este antiguo ritual tener un origen diferente? ¿Quizás de otro mundo? Lo que tenemos aquí con los voladores es 100% mitología viva, algo que describe e ilustra frente a nuestros propios ojos el descenso de los dioses de hace un largo tiempo. El tema de los dioses descendiendo del cielo es una de las historias más antiguas.
Si nos remontamos al Antiguo Testamento, tenemos la historia de los hijos de Dios que descendieron de los cielos y vieron a las hijas de los hombres y crearon una raza de gigantes. En el libro del Génesis, Jacob observa una escalera que asciende a los cielos, con ángeles ascendiendo y descendiendo por estas escaleras. Jesús en el libro de Juan describe los cielos abriéndose y seres descendiendo sobre los hijos del hombre. Según los teóricos de los antiguos astronautas, el ritual de los voladores es una recreación de un encuentro cercano con visitantes alienígenas en un pasado distante. Ellos creen que los extraterrestres descendieron sobre las mesetas de la región de Palpa, en Perú, alrededor del año 500 de nuestra era, lanzándose de sus aeronaves y deslizándose hacia la Tierra en espirales. El ritual de los voladores era muy tecnológico, con estos seres descendiendo de los cielos y el círculo que significa la llegada de los dioses. ¿De dónde se origina ese tema de dioses voladores o descendentes? Nuestros ancestros vieron algo, porque ¿por qué querrías lanzarte de un poste de 30 metros de la nada para imitar un ave? Las aves no son tan importantes. Algo significativo sucedió. ¿Podría un encuentro con alienígenas ser en realidad la inspiración para el ritual de los voladores? ¿Y podrían los totonacos que crearon la ceremonia haber intentado imitar el poder de volar de los dioses ancestrales? Los teóricos de los antiguos astronautas señalan los distintos artefactos y estatuas que describen a dioses antiguos como evidencia de que los humanos en tiempos remotos pueden haber recibido visitantes alienígenas que poseían el poder de volar. Uno de estos ejemplos es el dios maya Amuzen-Cab, también conocido como el dios abeja volador. Otro es el dios más prominente en la cultura mesoamericana temprana, la deidad alada Quetzalcóatl. Los mesoamericanos creían en la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, que vino del cielo trayendo sabiduría, dando poder a los vientos y también influenciando todo el acontecer diario en la vida de los mayas. Ellos miraban al cielo para buscar las respuestas, desde hechos simples como cuándo sembrar el maíz hasta otros como cuándo ir a la guerra. Creían que las respuestas del universo venían de los cielos y relacionaban eso con su vida diaria. Los registros antiguos están llenos de ejemplos fantásticos de los dioses voladores. Estos son los alienígenas antiguos y los humanos son testigos de la más grande capacidad de estos dioses. A mis ojos, porque somos los hijos de los dioses, somos la cría de los dioses. Lo que sea que los humanos sueñen, lo que sea que piensen, ¿fue realidad en el pasado o será realidad en el futuro? 31 de julio de 2003. El Canal de la Mancha. Felix Baumgartner se convierte en la primera persona que cruza este cuerpo de agua de 35 kilómetros en caída libre, usando un ala especial fabricada con fibra. Pero el arriesgado austríaco es solo uno de los muchos que han usado trajes alados para simular el vuelo por medio de una caída libre. Un traje alado es técnicamente el mismo traje con el que saltas en paracaídas y está diseñado para hacerte volar cuando sales del avión. El material se infla bajo tus brazos, entre tus piernas y crea un plano aerodinámico por el que te deslizas en el aire. Es una sensación increíble porque en realidad eres el piloto y el avión. Es una libertad total. Sientes que estás volando. Pese a que estás cayendo, usas el aire para maniobrar tu cuerpo. El traje alado te ayuda a cubrir mucho espacio mientras desciendes. Algunas personas exceden la tasa de deslizamiento de 2-1. Por ejemplo, una tasa de 3-1 significa que, por cada metro que desciendes, te impulsas 3 hacia adelante.
Tenemos estos seres voladores con alas atadas a su espalda y se lanzan desde los aviones y algunos hasta tienen cohetes anexados a ellos, así que esencialmente se convierten en aviones. Ahora, imaginemos mostrarle eso a alguien de hace 100 años. Esa persona se sorprendería totalmente de lo que está presenciando sin comprender qué es la tecnología, lo asociado a esto. Con solo usar nuestro cuerpo no podemos volar, pero por supuesto tenemos la fantasía y la tecnología para desarrollar las alas que nos permitan volar. La capacidad de volar ha sido uno de los deseos más anhelados en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque con el vuelo puedes alcanzar posiblemente el reino de los dioses. Desde el antiguo mito griego de Ícaro, fabricando alas de plumas y cera, a un temerario moderno como Felix Baumgartner, los seres humanos se han sentido fascinados y frecuentemente frustrados por su deseo de volar. ¿Pero han servido en realidad las aves como inspiración a la humanidad? ¿O algo más? Quizás algo extraterrestre. Y si los visitantes antiguos podían volar, ¿qué otros poderes podían poseer? ¿Y qué habilidades pudieron tener los primeros hombres que luego perdieron? Quizás la respuesta pueda encontrarse no en los cielos, sino en lo profundo del mar. Cabo Sunión, Grecia. Asentadas en el cabo, rodeadas por el mar en 3 de sus lados, se encuentran las ruinas del templo de Poseidón, construido en el 440 a.C. Segundo hijo del rey titán Cronos, Poseidón era adorado a lo largo de Grecia, casi tanto como su hermano menor Zeus. Poseidón era el dios de los mares, también era el dios de los terremotos y, extrañamente, de los caballos. Cuando Poseidón estaba de buen humor, creaba nuevas tierras en el mar, otorgaba aguas calmadas para viajes venturosos. De mal humor, destruía barcos y provocaba tormentas. Poseidón gobierna el reino de los mares. Este es imaginado como un lugar habitado por humanos. Y cuando él sale de ese lugar, se transporta en un espectacular carro de agua, guiado por delfines, y sostiene un tridente espectacularmente grande. En la mitología griega, Cronos se come a todos sus hijos, menos a Zeus, quien eventualmente rescata a sus hermanos, incluido Poseidón, de las entrañas de su padre. Prepararon una poción que lo hizo expulsar todos los demás hermanos de Zeus, y estos se convirtieron en los dioses del Olimpo. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que este mito griego es en realidad una metáfora de un hecho extraterrestre. Ellos creen que la noción de los dioses vomitados del vientre de su padre en realidad describe a alienígenas amotinados siendo expulsados de la nave nodriza. Cualquier ser al que se lo trague una criatura viva no será capaz de sobrevivir por 3 días, morirá de sofocación y comenzará a descomponerse. Lo que tenemos aquí no es una criatura, sino algo más. Podría haber sido un objeto claramente fabricado por el hombre o de origen extraterrestre. Un motín tuvo lugar. Algunos extraterrestres tuvieron relaciones con hermosas hembras terrestres, con mujeres, y eso no les estaba permitido. Uno de estos extraterrestres, a los que no les permitieron regresar a la nave nodriza, respondía al nombre de Poseidón. Poseidón se enamoró de una bella humana y la dejó embarazada. Poseidón se casó, tuvo un hijo y tuvo algunos nietos. Muy bien, hay toda una casta de ninfas marinas y todas presumiblemente viven en este lugar. Poseidón tenía el poder en un lugar profundo, invisible. Si echamos un vistazo al mar, vemos una superficie y estamos conscientes de que hay todo un mundo en las profundidades que sugiere poderes que van más allá de lo que el ojo ve.
Entre las criaturas míticas asociadas con Poseidón se encuentran los telquines, una raza de avanzados niños pez. Estos seres de apariencia humana podían vivir tanto dentro como fuera del mar. Ellos son maestros de la tecnología y parecen coincidir con los dioses pez de la antigua Sumeria, que trabajaban para Enki, el gran dios de la alquimia, la tecnología y la herrería. Los telquines se encuentran en el sombrío territorio de los dioses, humanos y monstruos. Son estas figuras que no son dioses, sino que parecen seres humanos. Hay una historia sobre la versión romana de Zeus, Júpiter, intentando destruirlos, pero no sabemos si en realidad todos fueron destruidos, pero posiblemente es por su relación con la magia. En la leyenda griega, los telquines también son metalúrgicos. Se dicen que crearon el tridente mágico de Poseidón y que vaciaron las primeras estatuas de bronce de los dioses del Olimpo. Y según algunos historiadores, los telquines pueden no haber sido criaturas míticas, sino seres que en realidad existieron. Había un pueblo llamado los telquines. En realidad tenemos evidencia de estos seres. Eran antiguos griegos que tenían labores y negocios específicos como la metalurgia, la herrería y otros oficios relacionados. Así nos damos cuenta con seres como los telquines que, de hecho, las historias no se tratan de seres mitológicos, sino simplemente gente real. Así que vemos a los antiguos griegos y romanos del mismo modo que ellos habrían visto las historias contadas en la Ilíada. Oímos estas historias sobre los telquines y de cómo podían sobrevivir bajo el agua por un tiempo ilimitado. ¿Cómo es esto posible? A menos que tengas acceso a algún tipo de tecnología. Una compañía israelí está desarrollando actualmente un sistema de branquias humanas artificiales para tomar el oxígeno del agua circundante sin la necesidad de tanques de oxígeno. Potencialmente, puedes permanecer bajo el agua por cantidades ilimitadas de tiempo. Toda la tecnología que estamos descubriendo hoy es, de hecho, noticia vieja. Ya ha estado aquí antes. ¿Podrían los antiguos mitos griegos en realidad estar basados en hechos reales? ¿Fueron los telquines humanos antiguos que poseían cualidades similares a los dioses? ¿Y eran en realidad estos poderes tecnología alienígena mal interpretada? Quizás las respuestas puedan encontrarse no en el pasado, sino en el presente. Los avances actuales en ciencia y tecnología nos dan quizás la mayor evidencia de que no estamos solos. La habilidad de volar, de sobrevivir bajo el agua y de viajar por el espacio y explorar el universo. En algún momento se creyó que estas nociones eran imposibles y se consideraban mera ciencia ficción o mitos. Pero los continuos avances tecnológicos de la humanidad han vuelto casi obsoleta la palabra imposible. En nuestro mundo moderno, los esteroides pueden ayudar a desarrollar músculos hercúleos. Las articulaciones de titanio pueden reemplazar e incluso mejorar las naturales. Y hasta se están desarrollando branquias prostéticas para que los humanos puedan respirar bajo el agua sin el uso de tanques de oxígeno. Hoy, contratistas del gobierno estadounidense como Raytheon Sarcos y Lockheed Martin están desarrollando máquinas exoesqueléticas para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Cuando se usan, pueden permitir a los soldados caminar, correr y levantar cientos de kilos virtualmente sin esfuerzo. Lo que hace a los exoesqueletos tan geniales es que es algo para todo el mundo. Cualquiera puede ponerse uno, cualquiera puede ser el héroe. Puedes tomar una persona con alguna debilidad física y volverlo superior a la persona con la que están luchando.
Los exoesqueletos serían un excelente ejemplo de algo que sale de los libros de historieta al mundo real. Y en realidad los exoesqueletos se están volviendo muy populares con las fuerzas armadas. Un soldado puede usar el exoesqueleto de Raytheon, por ejemplo, y levantar 90 kilos. Pero pese a que estos superhombres modernos pueden estar limitados en su movilidad, el desarrollo de los exoesqueletos representa una increíble evolución en la relación entre el hombre y la máquina. ¿Pero existió antes esta increíble tecnología? Quizás en el remoto pasado de la humanidad. Ahora bien, ¿es posible que algún tipo de tecnología de exoesqueletos se haya usado en un pasado remoto, por ejemplo, en la meseta de Giza? Imaginemos al operador de una de esas máquinas de exoesqueletos saliendo de la máquina. Esa persona tiene superpoderes. Aun cuando la persona no tenga ningún poder en sí, está solo operando tecnología sofisticada. Podríamos alegar que con todos los avances que hoy tenemos en la ciencia y todos los demás campos académicos, nos estamos volviendo más semejantes a dioses. Pero no nos estamos volviendo dioses, no nos estamos convirtiendo en superhéroes reales. Solo somos semejantes a los dioses debido a nuestra tecnología. Tenemos una necesidad innata de llevar nuestros cuerpos y nuestras mentes a los límites máximos y luchar por alcanzar superinteligencia, superfuerza u otros superpoderes. La razón es que la gente lleva mucho tiempo fascinada por lo que pueda ser más fuerte que la humanidad en sí, y si no es humano, entonces debe venir de otro lado, sea un dios o un extraterrestre. Pero con todos sus logros científicos, ¿está la humanidad quizás volviéndose cada vez más vulnerable a lo que podrían ser terribles consecuencias? Hay muchas historias de mortales comunes que ascienden y se convierten en gobernantes y dioses, posiciones de enorme poder. Con frecuencia estos personajes se vuelven corruptos y las historias permanecen y son vueltas a contar por un largo período de tiempo, mucho después de que sus fuentes se han desvanecido. Para enseñarnos que el poder corrompe, para tener cuidado con lo que deseas y para tener mucho cuidado si alguna vez se adquiere un gran poder por su habilidad de hacer daño. Casi 50% de nuestras historias son acerca de la tecnología mal manejada o del lado oscuro de la tecnología, porque debemos estar conscientes de que los superpoderes, toda esta transformación, todo viene con un precio. Siempre hay que sopesar si el precio vale la pena o es necesario pagarlo por el bien de todos, y a veces no lo es, a veces es muy grande cuando te pierdes a ti mismo. ¿Son todos los logros científicos de la humanidad en realidad ejemplos de tecnología emergente? ¿O está el anhelo de superpoderes y gestas heroicas incrustado en nuestro ADN colectivo? ¿Están los humanos finalmente poniéndose al día con las habilidades de seres que estuvieron aquí antes? ¿Y estos eran dioses? ¿O como muchos creen, eran alienígenas ancestrales que vivieron hace miles de años, pero poseían poderes y habilidades miles de años más avanzados? Quizás solo el tiempo y los avances de tecnología lo dirán. O quizás todo será revelado cuando ellos regresen.